Bueno, comezamos, se vos parece. Primeiro de todo, benvidos todo o mundo, todas e todos. Antes de nada, darlle as gracias a Amador Fernández Sabater por vir ata a Coruña para acabar facendo un coloquio en confinamento, pero bueno, son as cousas que ten este tempo tan raro. Por suposto, tamén ao resto de convidadas que estades aquí, tamén grazas á Asociación M, que é a que está organizando isto, ás librerías Verbiriana e a Tobeira de Oza, que ia ser hoxe o escenario deste encontro e que, bueno, tenemos que esperar un pouco para coñecela. Temos aquí a catro persoas vinculadas con proxectos de activismo e de iniciativa social da Coruña, que vou presentar antes de nada, antes de darlle a palabra a Amador Fernández Sabater para que nos faga unha introducción do seu libro Habitar e Gobernar, inspiraciones para unha nueva concepción política, e despois, se vos parece, pois empezades a conversa. Temos, ademais de Amador, temos a Cristina Botana, que é investigadora precaria sobre a segregación urbana e asentamentos informais e que forma parte do colectivo Anomias, ademais de outros, que está traballando pola visibilización e investigación das loitas polo dereito á cidade. Tamén temos aquí a Josi Atillo, que é integrante de Afrogalegas e que está activa noutros proxectos, entre outros, na radio comunitaria Coac FM. Leticia Barbabillo é membro da plataforma Dereitos Non Parches, que integra familias de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e que traballa para reivindicar os dereitos educativos de todo o mundo contra a invisibilización da diversidade. Tamén está participando neste momento nun proxecto que se chama Quererla es crearla, tamén de educación inclusiva. Pablo Leira leva moitos anos traballando desde o colectivo ecoloxista Adega e agora mesmo, desde hai 3, creo, está na Asociación Veciñal de Labañou, que está nestes momentos, como moitas sabedes, na primeira liña da loita cívica contra este proxecto urbanístico de Percebeiras, de aquí da Coruña. Entón, bueno, estas son as nosas convidadas, a Amador xa non o presento. Se vos parece eso, damoslle paso para que nos conte un pouco de que trata, de que vai este o seu último libro e despois comezamos a conversa. Amador. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis organizado todo esto y también, digamos, a los que os ha interpelado la invitación para conversar aquí. Yo la verdad es que estoy muy contento porque me parece que es un libro que, tal y como yo lo pienso, tiene sentido sobre todo para gente que hace cosas, que intenta, digamos, aquí, allá, en una práctica más grande, más pequeña, más callejera, más institucional, pues intenta, digamos, empujar una transformación de las cosas, ¿no? Me parece que es un libro que interpela principalmente, quizá no únicamente, pero principalmente a quien está implicado en prácticas de cambio, ¿no? Entonces, pues, digamos, me hace mucha ilusión este coloquio porque sé que los que estáis aquí, pues, estáis implicados en esas prácticas de cambio y me parece que sois un poco los lectores a los que aspira, digamos, a interpelar el libro, ¿no? Así, muy resumidamente, yo diría que el libro se plantea esta cuestión de que hoy somos de alguna manera huérfanos de un imaginario de la revolución que ha tenido una vitalidad durante al menos 2 siglos, desde la Revolución Francesa hasta quizá la caída del muro de Berlín, por poner algunas fechas clave, y que hoy, digamos, ha perdido vitalidad, ha perdido fuelle. Entonces, yo siento como que quienes intentamos hoy pensar, hacer el cambio social, somos de alguna manera huérfanos. Estamos huérfanos de un imaginario de revolución, de un imaginario revolucionario. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en esa orfandad? ¿Qué hacemos desde esa orfandad, ¿no? El origen del libro tiene mucha relación con lo que yo viví en el movimiento 15M en 2011, ahora se van a cumplir 10 años, y en el 15M, aparte de haber muchas potencias de todos conocidas a la hora de, digamos, de abrir debates, fundar nuevos tipos de prácticas, de lenguajes, de formas de relación, pues yo también detecté un problema, es decir, un obstáculo, un punto en el que chocábamos, y es que me parece que este movimiento 15M se encontró constantemente con lo que podríamos llamar
una mirada despotenciadora, ¿no? Desde fuera, pero que también la interiorizamos dentro. Según esta mirada, el movimiento estaba constantemente en falta. Digamos, estábamos constantemente por debajo de lo que deberían ser las cosas, en falta, ¿no? Por ejemplo, se decía que el movimiento 15M no conseguía ningún tipo de logro, ¿no? Que no conseguía nada, no lograba nada, que no tenía una identidad, que no tenía una memoria o un proyecto, que no tenía organización, que no tenía estrategia, que no planteaba conflicto. Es decir, que era algo como muy ingenuo, muy infantil, y que en todo caso era un trampolín hacia otra cosa, ¿no? Y un poco este fue el pensamiento que de alguna manera llevó del 15M a Podemos, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de que el 15M no tenía esto, no tenía lo otro, le faltaba esto, le faltaba lo otro, tiene no tanto que ver con una objetividad de las cosas, es decir, que las cosas fueran así, como con un tipo de mirada, ¿no? Se espera, o sea, se espera que los movimientos, que las prácticas, que las gentes que tratan de cambiar las cosas, que los colectivos tengan un tipo de identidad, de organización, de estrategia, que consigan unos determinados tipos de logros, ¿no? Y cuando eso no es así, se dice que no tienen, ¿no? Entonces me parece que el problema no estaba tanto en las prácticas del movimiento como en la mirada que aplicamos, ¿no? Que la basamos en unos patrones de lo que deberían ser las cosas, en una serie de modelos, en una serie de ideales, que una vez que no los encontramos en la realidad, decimos que miramos al movimiento con una cierta tristeza, como que al movimiento le faltan cosas, está por debajo de lo que debería ser, ¿no? Entonces me parece que, de alguna manera, los imaginarios revolucionarios han decaído en su vitalidad, pero siguen estando ahí como filtro según el cual miramos las cosas. Y eso me parece un problema, porque no partimos de las prácticas mismas, de lo que hay como potencias en las propias experiencias, ¿no? Entonces este es un poco el origen del libro. Digamos, ese problema de que hoy contamos con digamos, las referencias. Este es un problema con respecto a las referencias, ¿no? Las referencias que contamos para pensar la realidad, las referencias sobre la organización, sobre lo que es un logro, sobre lo que es una estrategia, sobre lo que es un conflicto, no encajan, no son adecuadas a las prácticas que desarrollamos, ¿no? Entonces me parece que nuestras referencias nos traicionan de alguna manera, nos hacen sentirnos pequeños, nos hacen sentir inhibidos. Es como si nos miráramos todo el rato a un espejo que no encontrara más que defectos y no nos devolviera un reflejo de nuestras potencias, no supiera acompañar las potencias, ¿no? Entonces, bueno, el libro lo que intenta es proponer una serie de inspiraciones, no de nuevos modelos, porque me parecería que sería recaer en el error, no de nuevos modelos, sino de algunas inspiraciones para repensar cuestiones clave como el cambio social, la organización, el nosotros, el enemigo, el conflicto, la estrategia, las tácticas. Esos son los 7 capítulos y por cada capítulo hay un puñado de inspiraciones, otras referencias. El libro intenta proponer otras referencias más adecuadas a las prácticas realmente existentes, en lugar de heredar simplemente una serie de referencias que son el espejo que nos hace pequeñitos, ¿no? El espejo que nos inhibe, que solamente nos devuelve defectos, ¿no? Faltas. Y por último, lo que se me ocurre decir, una palabrita nada, simplemente para introducir algunos elementos del libro, es esta cuestión que da título del habitar y del gobernar, ¿no? Que sería así. Las referencias que necesitamos muchas veces están dentro mismo de las prácticas, ¿no? Es decir, lo que necesitamos son referencias que nos ayuden a ver las potencias y también los problemas que las prácticas tienen, ¿no? O sea, lo que necesitamos son espejos que nos enseñen, digamos, las fuerzas
y también los nudos que están dentro de nuestras prácticas, ¿no? Esos son los espejos, las imágenes, las referencias que a mi juicio necesitamos. Y eso tendría que ver con el habitar. El habitar, sobre todo, es una capacidad de escucha de lo que hay y de lo que pasa. Para mí, habitar una situación, habitar una experiencia, es aprender a escucharla, aprender a partir de lo que está pasando, de lo que hay, escuchar lo que hay. Me parece que es algo que tiene que ver con la política, pero se puede llevar al amor, o se puede llevar a un maestro, lo puede llevar a su aula, partir de lo que hay, de lo que verdaderamente está pasando, de lo que con lo que uno cuenta. En el caso del profe en el aula, por ejemplo, pues de los deseos de los chicos, de las preocupaciones de los chicos, ¿no? Y el gobernar sería partir de lo que debe haber, de lo que debe haber, del plan que tenemos, del modelo que tenemos, del ideal que tenemos, de lo que deben ser las cosas según una idea abstracta, según unas referencias que hemos heredado, según una tradición, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del profe, pues sería, digamos, pues el plan de estudios, ¿no? Importe o no importe a los chicos, tengan ganas o no tengan ganas de eso, les preocupe o no les preocupe, esto es lo que deben aprender, ¿no? Y se empieza por aquí, no se empieza de los chicos, no se empieza de las ganas, no se empieza de los deseos, se empieza del plan. Y el plan se aterriza en la realidad, se fuerza en la realidad, se materializa en la realidad. De alguna manera a la realidad se le hace violencia para que encajen las ideas previas. Y esto sería el gobernar. Me parece que muchas veces la revolución misma se ha pensado más desde imágenes de lo que deben ser las cosas que una escucha de lo que son las cosas, de las potencias que hay, de las ganas que hay, de las preocupaciones que hay. Entonces, por último, diría, para empezar, que el habitar lo que nos requiere es un nuevo tipo de militancia, un nuevo tipo de estar en las cosas, que sobre todo tiene que ver con el oído y no tanto con la vista, quizá, por jugar con los sentidos, ¿no? Tener el oído abierto para captar lo que realmente está pasando ahí donde estamos, en vez de la vista puesta en el plan, en el modelo, en el ideal de lo que debe pasar, ¿no? Entonces, el habitar es una apuesta por la escucha, por ser capaz de generar referencias que sean adecuadas, que encajen con lo que verdaderamente estamos haciendo, en vez de referencias que digamos que hemos cogido de otro lugar, que son exteriores y que de alguna manera siempre nos encontramos en déficit con respecto a ellas, ¿no? Y no sé si se entiende mucho porque es un resumen así rápido, pero espero haberos dado algunas claves y ojalá resuene con lo que andéis pensando y haciendo. Gracias, Amador. Entonces, si os parece, os presentáis y nos contáis un poco en qué estáis trabajando cada una de vosotras, y así podemos después empezar el coloquio con lo que acaba de contar Amador. Empiezo yo, entonces. Bueno, yo soy Cristina Botana. Soy arquitecta mutante desde 2011. Acabé la carrera justo en plena tormenta, entonces, bueno, fue una experiencia peculiar. Trabajé unos 7 años en diversos estudios de arquitectura y ahí tuve un poco la oportunidad de contactar tanto con las problemáticas de la profesión como las del mercado privado de vivienda y las carencias de la vivienda pública. Formé parte durante 10 años del equipo de una ONG en el ámbito, hasta hace muy poco, precisamente a partir del momento en que empecé a replantearme cuál era mi forma de estar en la militancia. Entonces, después de trabajar no solo con esta ONG, sino bueno, con otros espacios de activismos, etcétera, bueno, pues de alguna manera necesitaba un periodo de autorreflexión de cómo situarse en el mundo y cómo situarse en la acción. Y en ese punto es en el que me encuentro ahora mismo. A través de toda la experiencia y lo que aprendí tanto en esa primera espacio de activismo como después,
empecé el periplo de la tesis, en el que todavía me encuentro, y empecé a investigar las dinámicas urbanas en los asentamientos precarios del contexto gallego y los autoconstruidos como una respuesta colectiva a la falta de acceso a la vivienda, pero también de aquellos que hoy son definidos como tal, pero que ponen el foco en que son una realidad provocada por sus residentes cuando no directamente elegida, cuando en realidad fueron construidos por las instituciones públicas, en políticas que fueron claramente segregativas de ciertos grupos de población, que es un tema del que, bueno, no se suele hablar, del racismo en la política de vivienda, en el urbanismo, en general en las políticas urbanas. A finales del año pasado presenté una investigación sobre estos asentamientos a nivel provincial, financiada por la Diputación, y bueno, colaboré como investigadora visitante en la FAUP de Oporto, en los barrios de vivienda social. Esto me dio la oportunidad de ir encontrándome con algunos choques entre movimientos vecinales y esta misma realidad de segregación urbana, como la tensión a la que se le somete en general a la población más precarizada hace que se establezcan luchas que no son reales, digamos. Por ejemplo, cuando asistimos a los movimientos vecinales manifestándose contra el realojo de determinada población en su barrio, es fácil, el discurso predominante suele ser que son unos racistas. Y evidentemente hay racismo, pero quien lo dice pertenece y habita en unos espacios que no están sometidos a las tensiones. Entonces, lo que siempre prima es que se sitúa el discurso en la pelea entre ámbitos precarizados desde distintas dimensiones. Entonces, me interesó bastante esos choques que se producen a veces entre estas cuestiones. Y bueno, en esa línea, siempre que puedo, participo en los movimientos sociales de la ciudad. Organicé con otras personas varias actividades de difusión e investigación tanto sobre estos urbanismos que llamo a veces insurgentes o de supervivencia y el racismo en las políticas urbanas y de vivienda. Y bueno, en ese sentido estoy bastante conectada con el pensamiento crítico decolonial, que es una cuestión que estoy aplicando tanto para autorreflexionarme como en todas las vertientes de la vida, mi propia forma de estar en el mundo, y que trato de traer al campo de acción de la arquitectura y el urbanismo. Y sería un poco así el resumen, yo creo. Yo sí. ¿Vas? Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Josi y bueno, soy dominicana. Llevo residiendo aquí en Galicia, en específico en la ciudad de A Coruña, 14 años ya. Entonces, mi situación de inmigrante, como solemos llamar a las personas que están en mi situación, me posicionó en una situación complicada de inicio porque todas esas referencias a las que se hablaba Amador, ¿no?, que se tienen que tener sobre las cosas, sobre la política, sobre tu posición en la sociedad, se vio tambaleando. Yo perdí todas mis referencias al convertirme en una mujer inmigrante. O estaba ocupando un espacio en el que no era bien considerada, a pesar de que como mujer, bueno, se supone que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y ya había tenido estudios universitarios, y al llegar aquí, bueno, lo primero que aprendí es que la presencia de una inmigrante no es muy agradable en determinados espacios. Aprendí que si esa mujer es latina y negra, es todavía más violenta su habitar en ese espacio, ocupar ese espacio. Y lo que pasa es que lo aprendí, pero no lo entendí. No entendía qué pasaba, justamente por venir de lo que comentaba la compañera Cristina, de una comunidad colonizada, como la República Dominicana, donde siempre se ha entendido que lo bueno es lo europeo, ¿no? Ese modelo de la mejor educación es la europea, la mejor política es la que se hace en el primer mundo, y donde se rechaza y se discrimina a la gente por querer vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces ahí empieza lo que es mi despertar como activista, y lo primero fue entender que el solo hecho de estar, de participar, de presentarme en cualquier espacio
que no es fuera asociado a lo que la gente entiende, a la que las personas entienden que es el que yo debo ocupar, que es ser una empleada de hogar, ser una prostituta, ser una camarera, ya era ser activista, era resistir, era interpelar a esas voces que decían que ese no era mi espacio posiblemente estuviera en el Tocmanta o en un prostíbulo, o tenía que ser una persona con poca capacidad intelectual o con pobreza estructural, ¿no? Aprendí también que todas esas situaciones sí que las viví, en muchas de esas situaciones las viví, pero que la pobreza a la que el colectivo de personas migrantes, sobre todo el de las mujeres, están abocadas, es una pobreza que está diseñada específicamente por el Estado, porque nosotros, la comunidad inmigrante, tenemos un rol que cumplir en esta sociedad, y es el mano de obra barata y precaria. Nosotros vinimos, todas las leyes que hay actualmente en el Estado español tienen una estructura muy racista, muy misógina, muy machista, y siempre pongo el ejemplo de comenzar por la ley de extranjería, pasando por la ley de educación y por el Código de Trabajo, por ejemplo, donde, sabiendo que las mujeres migrantes, en este caso, son las que están sobrerepresentadas en mercados como el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo domiciliario, son las que no están protegidas en ningún sitio, ni en la ley de extranjería, ni en el Código de Trabajo. Y luego es cuando entro al activismo, ya sabiendo y entendiendo cuál es mi posición, y comienzo a trabajar un poco aprendiendo como inmigrante, y luego como mujer negra participando en el colectivo Afrogalegas, donde descubro que ese sentir que tengo también lo tienen otras muchas mujeres, pero que en este caso nos une las violencias que sufrimos por ser negras y por ser mujeres, porque no necesariamente todas las mujeres negras que transitan por las calles de la ciudad son inmigrantes, y que los españoles blancos no asumen que la sociedad ha cambiado, que la sociedad ya es de todos los colores y de todos los matices, y entonces se le niega a muchas de las compañeras, a muchos niños y niñas que están creciendo y que no conocen otra nación que esta, la posibilidad de tener sentido de pertenencia. Ya se nos niega a los inmigrantes por serlo, pero a los españoles negros o racializados se le niega porque no cumplen el canon que se supone que tienen que cumplir, ¿no? Y bueno, en esa transformación fui participando en diferentes actividades y colectivos. En la actualidad también hago un poquito de radio en la emisora comunitaria, y ahora estoy intentando reformular. Creo que la resistencia ahora en esta situación de pandemia es mantener la cabeza en su sitio. Creo que los grandes cambios colectivos se tienen que generar a nivel primero individual, de ser honestos con nosotros mismos, saber cuáles son nuestros principios, para, si en esa revisión nos damos cuenta que estamos equivocados, pues replantearnos otra forma de pensar. Y ahora mismo yo pienso que estoy en un momento en el que soy de una política, en una yosicracia vivo, porque soy yositeísta, porque estoy aprendiendo a utilizar todo en mi favor, reinterpretando todas esas palabras y todo ese vocabulario que han utilizado para oprimirme o oprimir la gente que se parece a mí, utilizarlo para defenderme y para sacar pecho, que es lo que hay que hacer. Y en cuanto a lo político, teniendo en consideración que soy inmigrante, que no tengo pensado en ningún momento de este transcurso nacionalizarme, entiendo que hasta que las leyes no cambien, el poder político como lo tenemos concebido va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy fácil tirar tomates podridos a la comunidad inmigrante
porque no tenemos fuerza política, porque no tenemos capacidad para votar, porque no representamos un peligro para ningún partido. Y es una pena, es una desgracia que esto lo tengan que defender solo las personas inmigrantes. Es una pena, es una desgracia que solo la comunidad indocumentada tenga que salir a protestar y que ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, se haya abanderado de esta lucha tan necesaria y tan humana en estos momentos, sobre todo. Gracias, Josi. Gracias. Leticia. Hola, bueno, yo soy Leticia Barbadillo y soy fundamentalmente una madre histérica. Soy madre de 3 niños, uno de ellos nombrado por la discapacidad. Entonces, digamos que mi activismo surge en paralelo, por una parte, de la experiencia de la crianza en diversidad, que es como yo, que salvo por el hecho del género, siempre he vivido en el absoluto privilegio cultural, económico y social y ser un perfecto producto de esta sociedad, descubro la discapacidad como construcción social y la violencia estructural, no solo contra la discapacidad, sino todas las demás violencias estructurales que, bueno, gracias a mi situación, fundamentalmente me venían siendo ajenas. Entonces, el discurso, bueno, el entender la discapacidad como una naturaleza social y no individual, es decir, que la discapacidad se produce en la relación del individuo con hándicap, con un mundo no adaptado a ese hándicap y no es una característica propia del individuo, desmonta todo la manera de entender el mundo y de entender determinadas estructuras. Yo trabajo fundamentalmente por los derechos educativos porque entendemos que es ahí donde empieza todo, donde esa construcción del relato de la discapacidad, bien desde el drama o bien desde la superación, es donde se perpetúa y sigue reconstruyendo las estructuras de dominación. Entonces, ya digo, por una parte es una experiencia vital, que es en la que aprendo eso, aprendo que la discapacidad es una construcción, que no existe más que por la relación y no por la biología. Y luego hay otro aprendizaje político, que es yo me inicio en el activismo directamente en la política orgánica, como militante de un proceso, pues, de confluencia, de los que surgieron del 15M, pero ahí es donde yo aprendo todas las herramientas de lo que es el activismo. O sea, yo no tenía ninguna experiencia pues, en movimientos vecinales, en movimientos de ningún otro tipo, y entonces utilizo ese espacio como escuela de activismo. Esas dos realidades convergen en el momento en que, por suerte, más madres histéricas, que sabemos que hay mucho por lo que pelear, nos juntamos con muchas ganas de pelear. O sea, en ese momento nos juntamos con ganas de dar un puñetazo en la mesa y decir lo que se está haciendo en los colegios con los niños y niñas a los que se les pone la etiqueta de la discapacidad es absolutamente inhumano. Pero al encontrarnos con esas personas, lo primero que descubrimos es que necesitamos apoyo emocional. Apoyo emocional, que es cierto que existen otras estructuras, la mayoría el ámbito del asociacionismo en la discapacidad es el que asume todas las responsabilidades, tanto asistenciales como, digamos, emocionales, pero que son estructuras que a nosotros, a estas personas que nos juntamos, no nos sirven. Entonces, aunque en principio nos juntamos como para hacer algo, realmente lo que encontramos es un espacio familiar y de cuidado. Y es bastante tiempo después y como reacción a medidas de gestión todavía más discriminatorias, cuando gracias a que existía pues esa familia de histéricas, pueden surgir movimientos como Dereitos Non Parches o como en otro ámbito, ya en ámbito estatal, Quererlas Crearla, ¿no? Que es una campaña que reivindica una cosa que aún no está, que a mí, bueno, no está en el discurso público, así como otras luchas pueden estar más o menos aceptadas, pero entendemos que hay una discriminación racial, que hay una discriminación de género, que hay un problema climático, pero la lucha anticapacitista no se entiende. Se puede tolerar en el caso de la discapacidad física, ¿no? Podemos concebir que son personas,
Pero cuando nos vamos ya al ámbito de la discapacidad intelectual, nos cuesta mucho tratar como iguales, ver como humanos a personas con este tipo de divergencias. Entonces, básicamente, tanto en un movimiento como en el otro, aunque con matices, lo que estamos, digamos, peleando, nosotros siempre nos comparamos con las sufragistas, es decir, aún estamos reivindicando que hay un espacio de lucha que no está reconocido, que es el del anticapacitismo. Y insisto, situamos la lucha principal en el campo educativo porque es un espacio de reproducción y de construcción de la opresión capacitista. Gracias. Pablo. Hola, eu son Pablo Leira. Bueno, participei xa moitos anos no ecoloxismo da cidade, non? En Adega e tamén o sea, na plataforma pola mobilidade, algún movimento máis, non? Pero bueno, hace 7 años fui padre, ¿no? También, como Leti, tengo 3 hijos, ¿no? Y sí, aunque soy del barrio, de Labañou, bueno, Labañou, San Roque, ciudad escolar de toda la vida, nunca tan apegado estuve al barrio como ahora, ¿no? Los niños como que te pegan un poco voluntariamente, otro poco involuntariamente al barrio, ¿no? Tienes un elemento muy socializador en el barrio, por lo menos si lo llevas a la escuela pública del barrio y sobre todo si es una escuela pequeña, ¿no? Y es más fácil hacer más vida social con los que viven cerca tuya, ¿no? Entonces, esto, sumado a que, como decía Amador, ¿no? Los que nos gusta hacer cosas, ¿no? Pues entonces busqué, ¿no? O surgió qué hacer, qué colaborar y la asociación de vecinos pues adaptaba bien a mi vida actual y además coincidió que la directiva anterior pues lo dejaba en bloque, ¿no? Entonces pues construimos una nueva directiva, ¿no? No hubo una rotura total, que sí que hay en la presidenta, sí que era, convencimos, ¿no? a una persona para que se quedara y pues se está haciendo de puente, ¿no? Entre lo que había y los que llegamos, que aparte de renovar la directiva, también renovamos, ¿no? en EDAF la asociación, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo la sensación por lo menos que para nuestra generación las asociaciones de vecinos como que no están muy de moda, ¿no? Que no sabemos muy bien para qué sirve, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad a través de la práctica de saber si realmente tienen utilidad para algún cambio, ¿no? Las asociaciones de vecinos, ¿no? Y una de las cosas que primero hicimos en la asociación fue mirar la memoria del barrio, ¿no? Que nuestra asociación es la primera de toda la ciudad, ¿no? Y ver por qué antes funcionaba bien y qué tenía, ¿no? Entonces vimos que antes había muchas cosas por las que luchar, ¿no? No había transporte público, en los años 80 tuvieron que los vecinos reservar con piedras una parcela para el colegio público, no había tampoco centro de salud, ¿no? Entonces vimos que había muchas cosas por las que se podía luchar, ¿no? En aquella época, ¿no? Y ahora entonces estamos intentando buscarle, o sea, adaptar a estos tiempos actuales las luchas, ¿no? que puede haber ahora en el barrio, ¿no? Sí, entendemos que la asociación de vecinos tiene que hacer comunidad, ¿no? Que es algo que nos falta en la zona urbana, ¿no? El otro día hablaba con la asociación de vecinos de San Pedro de Visma, ¿no? Que es, no sé, para explicarle a Amador, ¿no? Es un barrio de ciudad, pero que está construido como si fuera una aldea de las de antes, ¿no? Solo que además está mezclado con pisos, con viviendas, con edificios, ¿no? Y entonces me decían que para celebrar las fiestas
les compensaba más ir a una casa, a 2 casas unifamiliares de las familias de toda la vida que a un edificio donde vivía mucha más gente, ¿no? Por la pérdida de, por lo menos en ese aspecto, de sentido de comunidad que tenemos en la ciudad, ¿no? Y también vemos que tenemos que luchar por los servicios públicos. Los centros de salud ahora están colapsados, ¿no? Y ahí sí que podría, ¿no?, la asociación de vecinos hacer una lucha fuerte, o también seguir mejorando la movilidad, pero bueno, no es una necesidad como es antes, ¿no? Más o menos la ciudad tiene su manera de comunicarse, los buses pueden ser mejor o peor, en bici puedes ir mejor o peor, pero vas, ¿no? Entonces tampoco motiva mucho para las luchas, ¿no? Por comentar algo que por lo menos tiene algo diferente de lo que tengo participado hasta ahora, es que las asociaciones de vecinos sí puedes conseguir logros, ¿no? Logros muy pequeños, pero que son logros tangibles porque tienes mucho contacto con la administración, ¿no? Por poner el ejemplo, el hórreo de San Roque era el hórreo más antiguo de la ciudad, y estaba, o sea, cuando desapareció el barrio de San Roque, que fue otra barbaridad que hicieron en el barrio, ¿no? que ahora relacionaré con las percebeiras, ¿no? Pues conseguimos, a través de poner una denuncia en patrimonio, que el gobierno municipal repusiera ese hórreo, ¿no? Que es, por lo menos quedará como un símbolo de lo que fue San Roque de Fora, ¿no? Que era una aldea como podía ser Bisma, de la que hablé antes, ¿no? Y bueno, por llegar a la actualidad, y un tema que sí que está claro que tiene mucha potencialidad, y así lo está teniendo, son las percebeiras, ¿no? Que es una parcela muy grande en una ciudad muy densa y que tiene muy poco espacio verde, ¿no? Y entonces esta reclamación nos conecta con la ciudad, ¿no? De reclamar más espacios verdes para la ciudad, y además que tiene mucha importancia porque es una parcela privilegiada porque está en el litoral, ¿no? Entonces creemos que el urbanismo del año 2020 tiene que proteger el litoral de la ciudad, ¿no? Pero que claro, que esto también tiene consecuencias para los vecinos del barrio, que es unas viviendas sociales, como el Grupo Social Grupo María Pita, que cuando fue construida en el medio de la nada, ¿no? Que ahora está ya en medio de la ciudad, y por eso hay ese interés en construir al lado de ella, ¿no? Porque hay mucho dinero en juego. Pues este barrio quedaría totalmente tapado al mar, ¿no? Es como si ya desapareciera del litoral, ¿no? Además de consecuencias de que tendrían que gastar más en calefacción, porque pondrían unos edificios de 14 plantas al lado de 14 y 8 plantas al lado de uno de 3 plantas más bajo, ¿no? Entonces aquí sí que vemos que el barrio está muy en contra de esto, y que la asociación de vecinos puede tener una utilidad. Y sí, por comentar algo antes que dijo Cristina, ya para acabar, ¿no? Que sí que nos encontramos con estas tensiones de problemas de convivencia, ¿no? Y que a veces, igual desde la izquierda, no tenemos las herramientas adecuadas para combatir, ¿no? Cuando hay un problema de convivencias entre los vecinos, ¿no? Hasta aquí. Gracias. Amador, ¿cómo lo ves? Hablas de esto en el libro. Bueno, a ver, no sé, un poco lo que se me ocurre también escuchándoos. O sea, sí que me parece, digamos, por haber estado tiempo escribiendo con este esquema del habitar y del gobernar, pero bueno, me resonaba un poco vuestras historias. Vosotros diréis si es así o no. Porque me parece, por ejemplo, que lo que traía Cristina, de alguna manera, uno de los puntos es cómo podemos ir más allá de la mirada
la mirada moralizante sobre esos conflictos, ¿no? Que se dan muchas veces en zonas, digamos, relegadas, donde hay tensiones y donde una mirada, me parece, como normativa, pues ve racismo, ¿no? Pero efectivamente, ¿desde dónde se ve el racismo, ¿no? ¿Desde qué mirada se está viendo el racismo? ¿Y qué hay debajo de eso que se llama racismo, ¿no? Lo digo porque también en Madrid tengo un montón de amigos que están ahora viviendo en Vallecas, que han tenido que marcharse por la gentrificación de Lavapiés hacia Vallecas. Y bueno, hay este problema también del supuesto racismo con algunas casas donde se vende drogas, por ejemplo, pero ellos al acercarse han visto otra cosa. O sea que esto que es una cosa más compleja, más ambigua, más ambivalente, y de la que no hay que apartarse, sino en todo caso a la que hay que acercarse para escuchar y para ver qué se puede hacer ahí, porque no es simplemente un racismo sin más, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es una escucha por debajo de las etiquetas, por debajo de los estereotipos, por debajo de la mirada normativa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, creo que hay una potencia ahí. Y luego en las historias que traía Josi, Leticia y de alguna manera también Pablo, bueno, a ver si podíamos hacer un vínculo con este tema de redescubrir lo que la norma declara como insuficiente, verlo como una potencia. Que, bueno, digamos, Leticia pues lo ha descrito muy bien, ¿no? Desde la norma, otro tipo de acceso al mundo, de relación con el mundo, se ve como menos, se ve como ¿no? Discapacidad, etcétera, ¿no? Pero si partimos no de la norma, sino de lo que hay, que es un poco la propuesta del Habitar, en realidad, digamos, lo que hay no le falta nada. Lo que hay es una potencia, es un existente, digamos, ¿no? Es la norma la que hace que todo sea menos, que todo sea algo que está por debajo de lo que debe ser, ¿no? Y en el caso de Josi me escuchaba lo mismo, ¿no? Como la norma, digamos, deja a personas sin papeles, personas, digamos, lo que ya he nombrado, indocumentadas, personas negras, pero no solo negras, sino también, digamos, sin papeles, inmigrantes, fuera de la norma, ¿no? Y en el caso de Pablo, bueno, también, digamos, hoy los barrios, claro, están sometidos a lo que debe ser un barrio, ¿no? A lo que, de alguna manera, me parece que también en esa sumisión a la norma, pues está ese colonialismo interno, ¿no? Bueno, no sé si os parecerá demasiado forzado, pero que me parece que hay una cuestión común a las intervenciones, que sería esta de redescubrir lo que es en realidad una singularidad, una forma de existir singular, ¿no? Un barrio singular que tiene su memoria, una persona singular con determinado tipo de acceso al mundo, con determinado tipo de historia, de biografía, de viaje. Redescubrir que lo que aparece como sin potencia o anómalo desde la norma, en realidad, visto desde sí mismo, es una potencia desde la que hay que trabajar, que hay que escuchar y desde la que hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo sentía un poco latir en las historias esta cuestión común de aprender, que no es fácil, a ver lo que queda fuera, digamos, de la norma, no como anormal, sino como una singularidad, ¿no? Y la pregunta que os lanzaría, no sé, pues si acaso os da que pensar, es cómo hacemos de esa singularidad. O sea, me parece que el problema de la singularidad es a veces que digamos, al estar además muy acorralada por las cosas, por el gobierno, por el sistema, digamos, cristaliza defensivamente como en una especie de identidad, ¿no? Porque, digamos, al sentirse acosada, al sentirse humillada, al sentirse relegada, pues digamos el gesto defensivo más inmediato es convertirte en una identidad, hacerte fuerte en una identidad, ¿no?
Pero a veces las identidades, me refiero a las identidades que se quedan como más cerradas, les cuesta encontrar alianzas. Entonces, y creo que son las alianzas con otros diferentes, las alianzas entre diferentes que no obligan a someterse a una norma, las que nos dan potencia, ¿no? Me parece que siempre que hay transformación social hay de alguna manera una red de diferentes, una red de raros, pero raros que no se quedan como raros que se hacen amigos unos con otros, raros que logran una amistad con otros raros y sin dejar de ser todos, digamos, una singularidad, una rareza con respecto a la norma, logran construir una potencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé si os da que pensar esta pregunta, pero ¿cuáles son vuestras alianzas? ¿Cómo se tejen alianzas? ¿Cómo se tejen alianzas a partir de las diferencias? ¿Cómo se crea esa comunidad que decía Pablo, pero no una comunidad de iguales, de idénticos, sino una comunidad en la que pueda existir lo distinto en tanto que distinto, ¿no? ¿Quién quiere responder? No sé, Empezar no a sé qué os responder. parecerá, por intentar encontrar algún punto común a las intervenciones. Yo sí. Sí, Amador, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque no se trataría de relaciones entre iguales, sino de relaciones igualitarias, ¿no? De generar ese sentimiento de comunidad y de pertenencia que, como decía Pablo, pues a veces en las ciudades es muy difícil ¿no? porque tal como está la arquitectura ya es complicado compartir, convivir, el clima muchas veces nos lo pone también un poquito complicado, pero yo creo que una forma de buscar alianzas es que la gente, tanto la gente de toda la vida del barrio, como la gente que va llegando poco a poco a enriquecer ese barrio o esos barrios, pues se sientan parte de él y que luchen a favor. Esas son las primeras alianzas. Yo creo que las primeras alianzas no tienen que ser grandes, porque al final, independientemente de que seas una mujer negra o blanca, en el caso, por ejemplo, de Leticia y yo, que compartimos el mismo número de hijos, que también, con Pablo también, que tiene los mismos hijos, no, 3, que también estoy en esa situación de tener un niño que ya han etiquetado como con discapacidad y de esa terrible discapacidad que no se entiende y que no se ve porque es la mental, ¿no? Que es como que tienes que estar siempre justificando todo y explicando todo sin ningún tipo de refuerzo y de ayuda por parte de la administración y por muy poca empatía por parte de la comunidad. Entonces, al final, somos comunidades de diferentes. Todos tenemos nuestras diferencias más visibles, menos visibles, más aceptadas, menos aceptadas, y no nos queda otra forma de vivir que no sea conviviendo e intentar compartir. Esas alianzas empiezan con la vecina, esas alianzas empiezan en el ascensor, esas alianzas empiezan en la cola del supermercado, en decir buenos días, porque muchas veces queremos transformar el mundo a gran escala, pensando en grandes cantidades y trabajando muy fuera del barrio, a la sociedad, a ese cuando comenzamos a tirar balones fuera, a decir la educación, la transformación social, la estructura. Pero ¿quién es la estructura? La estructura somos nosotros, la estructura es el niño que juega con la pelota en la plaza, la estructura es la señora que va con el taca-taca por la calle, la estructura la hacemos nosotros las personas. Entonces muchas veces nos cuesta en nuestro día a día identificar a ese vecino, a esa vecina, a ese ser, ese persona que nos genera molestia o malestar porque nos da miedo, porque su presencia pues, nos perturba, como parte importante de nuestro día a día. Y entonces yo creo que por ahí es que debemos comenzar a tratar a generar estrategias y alianzas para transformar las cosas tal como están hoy en día, que de alguna manera, tal como se ve, ¿no? Todo va más a la separación, al individualismo, a que cada uno esté más encerrado en su burbuja y que solamente seamos tolerantes con la gente que no cuestiona nuestro discurso. Cristina. Sí, yo
muy de acuerdo con lo que acaba de decir Josi precisamente, y pensando en lo que comentaba Amador de la singularidad, claro, yo creo que la singularidad precisamente es esa hegemonía que es la que traza esa norma. En realidad, siempre en el discurso político y social y tal se habla de ese 1%, de esa 5%, etc. Y sin embargo, después los movimientos de cambio pretenden construir como una lucha única o un espacio de lucha colectiva que en realidad pretende englobar a ese otro 99 o 95%, que es plenamente diverso. Entonces, claro, realmente quien ejerce esa hegemonía es la singularidad, porque ¿quiénes son? Pues es unos cuerpos muy específicos de la sociedad. Entonces, para mí sería, claro, si tratamos como singularidad a todo lo demás, igual nos estamos equivocando todos, ¿no? Porque al final yo creo que es esa hegemonía la que es singular, porque todo lo demás, cada uno tiene, pues eso, su propia, lo que decías al principio, Amador, de su propia experiencia, su propia experiencia del cuerpo, de su forma de situarse en el espacio, su propia historia y su memoria. Y claro, todo eso está lleno de diversidades. Y ahí es donde yo creo que se pueden construir cosas para mí yo coincido con Josi en que tienen que ser desde la pequeña escala, porque aparte del problema que yo he visto en estos últimos años es que era como, había una especie de reclamación, de tejer alianzas a ciertos movimientos sociales, que si cuando decían, ya, pero es que no estoy en tu agenda, o sea, yo no me veo reflejado en tu agenda, porque no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Me estás diciendo que la prioridad es, pues, no sé, la lucha de clases, una serie de códigos que están ya un poco como, que decías antes, que están como caducados, que no terminan de funcionar porque la sociedad es otra. Entonces, claro, muchos de esos movimientos no se sumaron, o se sumaron inicialmente y después se dieron cuenta de que no estaban en esa agenda. Porque para establecer una alianza no puede ser un monólogo, tiene que ser un diálogo. Entonces, yo creo que falla mucho en general esa escucha. Y de alguna manera, pues, había un poco esa interpelación de, como de diálogos así un poco de agenda, de lo global, de cosas un poco a veces abstractas, que se saltaban la escala de lo pequeño, de lo vecinal, de la experiencia de cada cual en su barrio, de su propia lucha, y todo eso, que tiene una forma mucho más orgánica de lo que se pretende plantear a veces, es lo que hace una transformación. Yo creo que a lo mejor no sé cuál es la forma. Claro, en el libro también planteas un poco eso, que igual hay que buscar cuál es la forma de esa lucha ahora mismo. No sé si tiene forma, pues eso, como una especie de clúster con diferentes luchas, pero esas alianzas no pueden ser absorciones, que yo creo que es parte del problema. Entonces, para mí el tema de la norma es un poco ese, que, para empezar, la hemos definido nosotros y claro, esa agenda no puede englobar a esas otras luchas. Leti, creo que querías hablar. Sí, en primer lugar, reconocer efectivamente esa identificación que hacía Amador entre el paradigma del gobernar y el habitar. Yo lo estaba viendo muy claro. El gobernar es esa norma, ¿no? El desarrollo normotípico, el estereotipo de lo que es un humano completo, y el habitar es todo lo otro, todas las personas con sus más y con sus menos. Esta concepción de que todos somos discapacitados en algo y muy capaces en otras cosas, e incluso respecto a lo que comentabas del 11M, es precisamente la mirada discapacitante lo que hace que eso no funcione. Es esta concepción de que hay algo que falla, que para nosotros, para la lucha de Gen Inscribo es precisamente contra lo que luchamos, ni siquiera es contra la estructura, es contra la mirada, con esta concepción de que falta, de que hay algo que no acaba de ser. Respecto a las alianzas, aún estando de acuerdo en que efectivamente cualquier acción de cambio empieza por lo de al lado, por tu propia vida, por lo que puedas cambiar y demostrar haciendo lo que se puede hacer de otra manera,
creo que también es importante no olvidar que, bueno, que hay una estructura conceptual, un marco narrativo que determina cómo nos podemos mover. ¿Por qué digo esto? Respecto a la identidad defensiva, en el ámbito de la discapacidad, uno de los obstáculos más grandes con los que nos encontramos es con la asunción de esa identidad discapacitada, con la asunción de que nuestra situación en el mundo tiene que ser de pedir ayuda y que nos la den o no nos la den, y bueno, que realmente hay algo que falta en las personas con discapacidad y entonces que su situación en el mundo es la correcta. Incluso nosotros cuando intentamos hacer cosas, nos vemos a veces que de hecho no damos el protagonismo a las personas con discapacidad. Funcionamos, a ver, en la mayoría efectivamente somos madres, es decir, funcionamos como tutores de las personas con discapacidad y también tutorizamos la lucha. No es una lucha que en este momento, por las herramientas que se les han ido quitando, ni les estamos dejando la posición de protagonizar. Eso por una parte. Por otra parte, cuando hablamos sobre todo de inclusión educativa, ¿no? de un término que está, por desgracia, demasiado manoseado y malinterpretado, tú no puedes hacer que te incluya quien te excluye. Es decir, el poder de incluir lo tiene el otro. El poder de diseñar un sistema que no se base en los apoyos para el que no llega a ese estándar, sino que piense desde el principio un estándar más amplio, tú no lo tienes ni lo puedes cambiar individualmente. En los colegios, en las asociaciones de padres y madres, que sería como el primer círculo de lucha en el que, bueno, se podría reivindicar este derecho, es una pelea que no se comprende. Es decir, está aceptado que, bueno, que pobrecito, que hay que hacer para que sí, que estar, tiene que estar, porque, hombre, porque, bueno, y eso ni siquiera siempre, pero que, bueno, que tampoco puede aprender, que está en el colegio para estar con los demás, pero que no puede aprender. Entonces, por mucho que tú trabajes intentando tener relaciones de amistad normales, no es una cosa que se pueda cambiar directamente si no hay un concepto compartido de lo que decíamos, de que hay una humanidad en todas las personas. Hablo de las personas con discapacidad, las personas migrantes, en la pobreza, que hay una humanidad, que hay una igualdad de base, de derechos, digamos. Entonces, para nosotros el gran problema a la hora de tejer alianzas es que aunque apelamos a movimientos que se han visto también, o sea, que digamos han avanzado más en su lucha, aunque no lo hayan conseguido, que se han visto también en este momento de no éramos personas y ahora lo somos, y no encontramos respuesta. Es decir, cuando tú apelas pues al movimiento LGTBI, al feminismo incluso, que además digamos que es un hermano natural de esta lucha por todo lo que tiene de contemplar la dependencia, el cuidado como base de la construcción social, y ves que la vivencia de la discapacidad es tan escasa, o sea, hay tan poca gente que, salvo que haya tenido una experiencia directa, entienda esa diferencia, que no hay un mínimo común para poder construir juntos. Es decir, tú no le puedes explicar al otro, es que todas las personas son personas si el otro no lo va a ver. Entonces, bueno, a mí me parece muy complicado porque, por lo que decía, es por el Estado, porque, digamos, eso, siempre nos comparamos con las sufragistas. Hay luchas que van más adelante y nosotros aún estamos diciendo, oye, de hecho, aún estamos diciendo, hace 2 años que las personas con discapacidad pueden votar. Estamos ahí, estamos colocándonos en el escenario social. Para nosotros es lo más complicado el entender, el construir primero esta mirada pues más inclusiva o más... Eso, la lucha contra la normalidad, contra entender el mundo desde la normalidad. Pablo. Bueno, como comentaba antes, ¿no? Estábamos intentando renovar en todos los sentidos la asociación, ¿no? A nivel comunicativo, intentar crear más estructura, ¿no? De aumentar el número de socios, igual manteniendo los que había, que eran de una edad más elevada, e intentar renovar, ¿no? Y como que esto de las percebeiras nos cogió así a medio camino, porque es una tarea difícil, y como es
para llevar una lucha de esta entidad, ¿no? Que es contra muchos poderes de la ciudad, ¿no? Pues como que nos cogió un poco desarmados, ¿no? Pero sí fuimos capaces de, a través de, como decía Amador, un grupo de raros, ¿no? De no solo los que estábamos ya en la directiva, ¿no? Sino algún que se nos unió, pues ser capaces de tejer alianzas, ¿no? Y llegar a hacer unas alegaciones al proyecto que fueran capaces de asumir los 50 colectivos, ¿no? De todo tipo, ecologistas, partidos políticos, asociaciones más relacionadas con arquitectura, ¿no? Como la de Cristina, y entidades del barrio, ¿no? Que consideramos que es muy importante, como los clubs de fútbol, en los AMPAs de los coles públicos, o incluso una asociación como Padres Rubinos, ¿no? Que es una asociación seguramente muy diferente a la mayoría de los que apoyaron el manifiesto. Pero seguramente sí que nos esté fallando lo más importante, como decían Josi y Cristina, que es lo más cercano a las percebeiras. Sí están respondiendo bien a todo lo que estamos haciendo. Lo que pasa también es verdad que a nivel público, desde esto salió en julio, sí que es cierto que tenemos un poco de miedo a hacer cada acción por culpa de la situación sanitaria en la que estamos, ¿no? Pero como que no se están implicando lo suficiente, seguramente porque no creen que sea posible, ¿no? Que igual que el poder que está detrás de las percebeiras es muy grande y que no es posible cambiarlo, ¿no? O igual porque no tienen el tiempo suficiente como para participar en algo así. Y hasta aquí. Amador, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, se me ocurrió simplemente decir que en el libro hay una entrevista que le hago a un militante argentino que luego con la dictadura se tuvo que exiliar a Francia. Se llama Miguel Benasayac, militante y teórico, filósofo que trabaja con diversas redes políticas en Francia, y también es terapeuta, no sé si exactamente psicoanalista, pero terapeuta, trabaja con niños, sus malestares, etc. Y bueno, hay una entrevista con este Miguel Benasayac, y la pregunta que hila un poco la entrevista es: ¿a qué escala se cambia el mundo? Digamos, ¿en qué escala hay que intervenir para cambiar el mundo? Un poco lo que decía Josi al principio, ¿no? Y él dice que trata de proponer un concepto que es el de situación. Hay que intervenir en situación, ¿no? Y la situación, que no es fácil de definir, la verdad. No sé si en la entrevista queda más claro al final de ella que al entrar, pero digamos, él lo pone a la abstracción y a la identidad, por un lado. A la abstracción por un lado y a la identidad por otro. La abstracción es esta idea, digamos, que decía alguien, Cristina creo, de, bueno, digamos, priorizar en abstracto las cosas, ¿no? Lo más importante es la clase, y además la clase la vamos a entender como la clase obrera tradicional blanca, y el trabajo, digamos, de fábrica. Luego vendría, ¿no?, como una especie de jerarquización de, digamos, de las explotaciones, de las opresiones, y una jerarquización de las luchas y de las personas, digamos, ¿no? Entonces, eso él lo llama, es una política de la abstracción, y de alguna manera es un poco la forma tradicional, también ha sido muy fuerte en las formas tradicionales de organizar y de pensar la política, ¿no? Por jerarquía. Primero es esto, luego viene esto, entonces el sujeto más importante es este, luego viene este otro, primero cambiaremos esto, luego lo otro, etcétera, ¿no? Una jerarquía basada además en un plan abstracto, digamos, deducido de no sé qué teoría, ¿no?, de cómo deben ser las cosas. Y luego él dice que, bueno, que felizmente esto está un poco de capa caída, y
menos con respecto a, digamos, al pasado, pero que hay un problema también, un problema un poco con el tema de la identidad, digamos, ¿no? Es decir, frente a lo abstracto, convertirnos un poco en compartimentos estancos, en grupos que les cuesta la amistad con otros raros, ¿no? Les cuesta lo que podríamos llamar universalizar lo concreto, ¿no? Porque yo creo que cada una de estas luchas no importa solo a los que están en esa lucha, porque como muy bien ha explicado Leticia, en algún punto todos podemos encontrarnos como discapacitados. Por lo tanto, cada lucha particular tiene un interés universal, es decir, para cualquiera, ¿no? Es decir, él intenta proponer el concepto de situación como una diagonal entre dos peligros que serían, uno, el universal abstracto, que es el normativo, las cosas son así, la humanidad es así, esto debe ser así, esto debe ser hecho así, y dos, lo particular que no logra salir de lo particular, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de ver hace poco el documental famoso de Yes We Fuck, no sé si lo habréis visto, digamos cómo desde la diversidad física la gente, digamos, que se autopone esa etiqueta interesante de diversidad física para evitar la de discapacidad, plantean la cuestión sexual, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante porque de alguna manera te das cuenta de que puedes aprender, una persona como yo, que digamos puedo pensar que soy normal en ese sentido, ves que tienes mucho que aprender. Por ejemplo, digamos, por el propio cuerpo, algunas performances, digamos, físicas, pues no las pueden llevar a cabo. Entonces, desarrollan más juegos que tienen que ver con el lenguaje, con la creación de historias, con el uso de aparatos. En fin, digamos que puede haber otras personas a las que, digamos, eso les atraiga también. Es decir, que la lucha particular tiene un mensaje universal, porque nos dice a todos que todos somos raros, que no hay norma y que todos tenemos que desarrollar lo propio, desde lo propio desarrollar una sexualidad o una belleza o una memoria o un estar en el mundo, desde lo propio, desde la propia experiencia, desde nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces me parece muy interesante este concepto de situación, simplemente os lo quería traer por si acaso os resonaba, ¿no? Escapar de lo universal abstracto, que es la norma, y escapar de lo particular, puramente particular, como esto es lo nuestro, nadie más nos entiende, nos replegamos en esta identidad. Porque yo creo que el barrio del que habla Pablo puede hablar al resto de la ciudad. Digamos, tener un mensaje universal. Cuidado que digamos, quieren hacer de la universidad, de la ciudad esta planicie, esta homogeneidad, ¿no? Los diversos físicos lo mismo. La experiencia, digamos, de migración igual, porque también todos estamos en algún punto desencajados, desplazados, en viaje. Por supuesto, no en la misma intensidad, pero sí que puede haber un común, ¿no? Entonces, plantear cuál es la comunidad de los raros sería el común de los raros, ¿no? Sorteando el peligro de la abstracción y el peligro de lo particular que se queda replegado en identidad. Bueno, lo traigo por si acaso resuena o os sirve, ¿no? ¿Alguna queréis comentar o seguimos adelante? O a lo mejor podemos ir avanzando porque llevamos una hora, entonces creo que en realidad todo tiene mucho que ver. Yo lo que quería plantearos es todo esto de cómo crear redes, cómo encontrarse entre esos raros, cómo se hace y qué propuestas o qué se os ocurre en un momento, en un contexto que hace todavía más difícil. Si el político era difícil, ahora con el tema sanitario y con todas las restricciones y la suspensión de ciertos derechos y de facilidades para pues, algo tan fácil como encontrarse, como juntarse para hablar, para ponerse de acuerdo. ¿Qué perspectivas veis? ¿Cómo se puede... ¿Cómo afrontáis vuestros proyectos teniendo en cuenta que no sabemos la incerteza de que no sabemos qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar así, con, bueno, ahí sí discapacitadas, ¿no? Para vernos, para encontrarnos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Leti. Yo quería precisamente comentar que el proyecto Quererla es Crearla, que ahora mismo es
es una web y un corto muy cortito, bueno, un anuncio de 1 minuto y medio que precisamente sitúa esta lucha en la perspectiva histórica de otras luchas que se consiguieron, en concreto el derecho a la inclusión educativa, es decir, a acabar con los centros segregados, ¿no? Porque ahora legislativamente, bueno, pues hay una oportunidad que es eliminar esa posibilidad en la norma nueva que se está debatiendo y que creemos que era importante colocar. Surge del momento del confinamiento puro. O sea, no había una estrategia de tenemos que sacar algo, hay que hacer algo. Se plantearon, pues creo que a partir de que Netflix lanzó el documental Crip Camp, se organizó virtualmente un cineforum sobre la película, y de las cosas que salieron en ese cineforum, pues surgió el proyecto de ir haciendo más conversaciones, digamos, sectorizadas sobre, bueno, eso, sobre los derechos educativos en concreto de las personas con diversidad funcional. Y de esas conversaciones, o sea, fue digamos, de la situación de aislamiento total del mundo y necesidad de contactar, aunque fuese por herramientas virtuales, de donde surgió la necesidad pues, de lanzar este mensaje, de colocar frente, bueno, a otros mensajes con más espacio mediático y por venir de sectores con más poder, que es lo que pasa en el caso de los centros de educación especial, que tiene que ver con los conciertos y con con el poder de la Iglesia Católica, quiero decir, no es un debate en igualdad, y surgió la necesidad de nosotros también queremos decir desde dónde defendemos la inclusión educativa, precisamente porque es un campo en el que se nos acusa mucho de ir a la abstracción de la inclusión es un ideal, pero en realidad los niños y las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual en los centros educativos ordinarios, no pueden estar bien atendidos, y muchas familias han sufrido el maltrato directo y sistemático de compañeros, de profesores y de centros que abandonaban esta situación y que te dicen, no, es que el centro de educación especial es lo mejor que me ha podido pasar y tú me estás diciendo que es malo per se, ¿no? Es muy fácil que nos vayamos a esa abstracción de nosotros defendemos que es un derecho estar en el mismo centro, pero la experiencia de la gente les dice que es un derecho que no merece la pena. Y ya digo, el poner en común estas experiencias pues hizo que surgiese este pequeño logro o esta pequeña meta, que era queremos tener un discurso propio frente al que se está vendiendo. Y fue producto del estar aislados y necesitar hablar. Es decir, sí que hay muchas restricciones, es cierto que lo virtual le falta mucho, pero también propicia igual momentos de escucha que en el ritmo normal no nos concedemos y que no nos permiten pues, luchar contra el tiempo. Igual ahora mismo no, porque seguimos en el mismo ritmo que habitualmente, pero además con las otras limitaciones. Pero en el momento del confinamiento nos permitió eso, el enfrentarnos al tiempo, porque uno de los grandes problemas que yo creo respecto al activismo clásico es que seguimos dejando que nos marquen la agenda y que vayan a un ritmo mucho más rápido del que vamos las personas con vida, las que no vivimos exclusivamente para la lucha. Entonces, efectivamente hay cosas que son mucho más difíciles, pero también nos propicia el decir, se puede luchar a otro ritmo, se puede decir, pues ahora los niños tienen fiebre y no podemos sacar esto hasta dentro de un mes, porque lo importante es el mensaje y no el momento. Claro, eso genera otras dificultades del efecto de lo que hagas, pero también permite sostener la lucha de otra manera. Cristina. Que me olvidaba de activar el micro. Pues yo estaba pensando en lo que decíais, claro, a nivel en este momento, se percibe como la política está como en esa pelea por ver quién planifica la catástrofe, o sea, lo que conecta mucho con lo que hablaba de la gestión, que hablaba Amador, y está como limitado a eso, y la ciudadanía estamos un poco buscando una posición es una especie de sumisión sostenible
no sabemos muy bien hasta cuándo, hasta qué punto. Y claro, parece que realmente lo que está ahí en el fondo es ese cambio de organización, es decir, hay una retracción de lo que sería el Estado, que ya la había antes, pero bueno, ahora es mucho más, como más obvia, y más con la dinámica política que tenemos concretamente aquí. Y por otro lado está una ciudadanía que trata de organizarse frente, pues ahora mismo en el contexto de pandemia, pero claro, se limita los espacios públicos, se limita un poco lo que es el espacio comunitario de acción. Entonces, tiene que replegarse a círculos más pequeños, es decir, literalmente además. Entonces, claro, eso me parece interesante en el sentido de que a lo mejor eso facilita lo que hablábamos antes, precisamente hacer esos espacios de transformación en la escala pequeña, lo que comentábamos antes y también decía Josi y demás. Que no, claro, lo que se dice siempre, que no hay lucha pequeña. Y en realidad es así. Al final, si nos concentramos en, digamos, nuestra propia situación, cada uno con la suya y en colaboración con las de los vecinos, etcétera, claro, el propio concepto de situación es cambiante, tiene que permitir el cambio, tiene que ser completamente flexible, porque el mismo espacio por el que estás moviéndote hoy, de hecho, ahora mismo lo estamos viendo, porque cada día tenemos una realidad, tenemos que adaptarnos a un problema distinto, hay que cancelar reuniones, hay que cancelar movimientos, incluso los cuidados, etcétera. Y para mí eso, claro, lo que hace es que todo el rato te obliga a replantearte cómo organizar, porque la acción social es aún más importante precisamente en este momento. Entonces, claro, me parece muy interesante esa parte de cómo se reconstruye esos espacios de transformación. Y ahora mismo, necesariamente, por contexto, tiene que ser desde lo pequeño, claro, desde las agendas no individuales, pero sí pues un poco pues de barrio, de pequeña escala, de los cuidados. Y eso, claro, conecta con lo que decías ahora, Leticia, de hasta ahora sí que había una tendencia, me parece, a que al final ser activista casi podían ser cierto tipo de personas que no tenían que estar 10 horas en un tipo de trabajo concreto o en 2 o 3 trabajos concretos, que tienen unos cuidados pues más fáciles o que requieren menos tiempo, etcétera. Entonces, claro, ahora creo que me parece, no sé si lo dijo Josi al principio, que hay veces que el activismo es la mera resistencia, es decir, simplemente es aguantar la situación que se te pone delante y resolverla y buscar apoyos y dar apoyos en situaciones pues, que ocurren a tu alrededor. Yo creo que igual esa es la base de lo que pueda venir a partir de ahora. Porque esto que decía de la sumisión sostenible no es sostenible. Es una especie de... Claro, estamos un poco como en shock todo el rato, sin saber muy bien cómo nos responde el cuerpo a lo que pasa, y vamos improvisando. Pero yo lo que veo así como en común estos meses es eso, pues esa pequeña escala, esa red de acciones que parecen insignificantes, que pueden generar un movimiento fuerte. Yo sí. Yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque por una parte estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cristina, ¿no? De esta nueva situación nos plantea retos súper interesantes, súper importantes. Posiblemente en otras circunstancias una actividad como esta no se transforma, sino que se suspende. Nos vemos interpelados a evolucionar, a crear nuevos métodos para comunicarnos y para trasladar nuestros mensajes. Por ejemplo, en el caso de la emisora, pues nosotros ya durante la cuarentena pues estuvimos los compañeros buscando la forma de poder seguir haciendo los programas desde nuestras casas y así lo estamos haciendo. Pues los días que podemos vamos a la cabina y los otros días pues emitimos desde nuestro ordenador o desde nuestro móvil. Pero al mismo tiempo esto no deja de ser una situación de privilegio en el que posiblemente no todo el mundo pueda acceder, participar o tener la posibilidad de dar su opinión y dejarse ver. Porque no hay que olvidar que esta situación de pasar de lo analógico a lo digital, de lo presencial a lo virtual, deja a mucha gente invisible.
La diversidad es algo que se tiene que, aunque es cierto que no siempre se puede apreciar, pero es algo que tenemos que notar, es algo que tenemos que sentir, es algo que tenemos que tropezar con los muros, porque si ya nos costaba entender la problemática que tiene una persona cuando va en silla de ruedas y le aparcas en la acera, y lo veíamos, imagínate ahora en esta nueva situación donde aparentemente pues estamos nosotros 4 y no sabemos quiénes nos están viendo del otro lado, ¿no? Porque como que de repente estamos nosotros aquí en nuestra mini burbuja contando nuestro libro. Entonces sí que me angustia un poco pensar que esto solamente, que muchas personas no tienen este privilegio, que muchas personas van a perder durante algún tiempo la capacidad de protesta, la capacidad de reivindicar, la capacidad de visibilizar las situaciones que les afectan. Y que, por otro lado, los que ya venimos con cargados de privilegios, vamos a tener más aún. Y vamos a tener menos empatía con esos grupos. Es verdad que las ganas de hacer siempre van a estar y vamos a seguir transformando las cosas y vamos a seguir haciendo vamos a buscar la manera de que nuestras luchas sean visibles porque nos duelen, porque en el caso de Leticia pues tiene algo que le late, en el caso de Cristina también, en mi caso, y de Pablo, pero y esas luchas que no tienen los privilegios que nosotros y que no pueden acceder a este tipo de plataformas. Entonces ahí entra un poco lo que decía Amador. Hay que intentar de alguna manera de no quedarnos solo en nuestra lucha, de no quedarnos solo en el tema de la discapacidad porque es lo mío, la inmigración porque es lo mío, porque al final la comunidad está conformada por todos y por todas y lamentablemente esta situación actual, esta brecha en la que estamos viviendo a día de hoy crea mucha más situación de vulnerabilidad y de desigualdad. Y eso tenemos que ser conscientes todas las personas que estamos ahora aquí en este momento, que sí es verdad que podemos hacer grandes cosas y que es posible que va a ser un nuevo modelo de transformación, pero que hay mucha gente, muchísima gente, que lamentablemente se va quedando por el camino. Antes de seguir, bueno, comentar para a xente que esteades na casa que se queredes facer algún comentario, trasladalo ás nosas convidadas, podedes facelo a través do Facebook de comentarios. Bueno, nada, se tedes algo que comentar antes de pechar, pois estarán encantadas de falar con vos. Pablo, ías falar. Sí, bueno, a asociación veciñal, claro, afecta esta nova maneira que temos de relacionarlos afecta mogollón, non? Porque o noso principal objetivo, ou polo menos eu entendo así, que como dixen antes, facer comunidade, non? Non, por exemplo, casi non desaparecemos, non? Durante o confinamento, sí que intentamos colaborar algo con algo que xurdiu, non? Por un pouco como así no noso lugar, non? Como os grupos de apoio mutuo que foron a nivel barrial e que foi moi interesante, non? E isto sigue nos afectando, non? Nos temos unhas subvencións anuais que, claro, procuran dar un pouco de actividade cultural no barrio, que se foron a resolución das subvencións para se retrasando, non? E agora temos unha serie de cartos que temos que gastar, non? E que é unha responsabilidade porque creemos que uns cartos que hai que usar porque non chega con decir que a cultura é segura, non? Sino que temos que apoiar a cultura tamén e claro, isto prodúcenos medo tamén, non? Porque medo por intentar facer o mellor posible e que non xenere ningún problema e aparte responsabilidade e a súa vez temos pouco apoio do Concello, non? Que podría ter apoiado máis e intentar apoiar as opcións veciñales para que fixeran outra programación máis no exterior e poder facer as cousas de outra maneira, non?
E, por outro lado, no tema das percebeiras, non? Xa non só relacionado coa pandemia, non? Sino que se publica no verán, o que impide moito, non? A implicación da xente, non? E si, desde un principio tivemos medo, non? Tamén, non só a nivel legal, por estar incumplindo calquera cousa, non? Que tens que andar lendo os dogas a ver que podes facer e que non podes facer. Tamén ético, por saber se estás facendo correcto, non? Porque agora está claro que o primordial é o primordial, aínda que o Concello lle sigue dando para adelante a este proxecto, cambié de idioma, perdón, a este proxecto urbanístico que bueno, que unha vez que estea hecho, pues non hai nada que hacerle, non? Entonces, aún con la pandemia nosotros tenemos que seguir intentando pararlo, ¿no? Sí, por lo menos nos atrevimos la semana pasada a hacer un acto público y sí quedamos contentos porque tuvo mucho éxito, pero hasta el último momento pues tuvimos ese triple miedo, ¿no? Que también a nivel táctico pues gente podría decir, mira estos que no les preocupa la salud y están a ver si no les tapan las vistas o algo así, dirían algunos, ¿no? Y claro, y ahora tenemos que seguir pensando y como dije antes, pues estamos fallando justo más, ¿no? Más contacto la gente que no está en redes sociales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, darle a la imaginación y ver cómo hacer eso, ¿no? Evidentemente no podemos dejar atrás a esa gente porque si no el movimiento pierde mucha potencia, ¿no? Hay una cosa que no, lo de habitar y gobernar, ¿no? Igual no... una de las cosas que tienen las asociaciones de vecinos es que hay mucha gente heterogénea, ¿no? Que igual no pasa en otros tipos de colectivos, ¿no? Estás en una asociación ecologista, pues todo el mundo quiere quitarle espacio al coche, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿no? Que ¿no? Igual algunos miembros, ¿no? Del gobernar ese que queremos hacer una ciudad más atractiva para las personas, pero tenemos ese habitar, ¿no? Con muchos vecinos que piden sobre todo aparcamiento, ¿no? Y entonces pues tenemos que luchar con eso y llegar a puntos intermedios para no estar la asociación de vecinos pidiendo una cosa cuando los vecinos quieren otra, ¿no? Entonces ahí veo muy claro, ¿no? El habitar y el gobernar. Ya está. Temos un par de preguntas, trasládovos por se queredes contestar. Pregunta Edu Poch, de que forma credes que os afectos son unha ferramenta para o cambio e que hai que ter en conta para que nos axuden? Non sei se alguén quere dicir algo ao respecto. Bueno, yo creo que, como decía al principio, desde mi experiencia, si no hubiese habido, digamos, una mini comunidad, un grupo de amigas realmente para poner en marcha algunas de las luchas, o sea, si no hubiese ese apoyo emocional de base, en mi caso, tal y como yo lo entiendo, no es posible iniciar determinadas acciones. Es decir, ya no es tener una organización o tener unos recursos, sino tener un apoyo inicial, de saber que voy a estar respaldada emocionalmente, cuidada. Pero por otro lado, o sea, por una parte creo que son fundamentales y son fundamentales para esto que mencionaban tanto Cristina como yo, de no dejar a nadie fuera, a alguien que quieres, al nivel que sea, no lo dejas fuera. O sea, la discriminación empieza cuando no hay afecto, porque no hay una relación humana. Entonces, por una parte son fundamentales, pero por otra parte son también la barrera de la identidad. Es mucho más fácil establecer afectos con quien comparte vida, modelos, situación, que con quien no. Creo que tienen como ese doble valor de ser indispensables para poder hacer cualquier cosa y sobre todo para mantenerla en el tiempo, pero el límite de que si nos quedamos, de ser capaces de extender los afectos fuera de lo que conocemos. Alguén máis quere dicir algo ao respecto?
O sea, yo creo que, bueno, digamos, mi experiencia es que el afecto es una fuerza, digamos, de transformación muy grande a todos los niveles, cultural, de pensamiento, política, siendo el afecto eso que te mueve, ¿no? Es decir, que hay pensadores que diferencian como el afecto y la emoción, digamos, ¿no? La emoción como algo más individual, más privado, más interior, y el afecto, digamos, algo que nos pone en movimiento, y que nos acerca a otros que tienen, digamos, afectos parecidos, ¿no? Nos conmueve, ¿no? Es decir, nos mueve con el otro, ¿no? Entonces me parece que una, digamos, como una capacidad, me parece que el habitar, digamos, nos desafiaría a una capacidad de intentar escuchar y sintonizar más con eso que nos está moviendo en cada momento, ¿no? No tanto con la cuestión de lo que debe ser hecho según esta moral, según esta ideología, según esta razón, etcétera, ¿no? Sino, bueno, ¿qué nos está pasando por dentro? Eso que nos pasa, eso que nos vincula con otros, que es cambiante, que es un flujo, que es como una marea, ¿no? Que hay momentos altos, momentos bajos. Ser capaz como de intentar, digamos, escuchar eso, ¿no? A ver hacia dónde nos está moviendo. Es decir, que de alguna manera me parece que la política no puede ser solo como hacia afuera, sino que tiene que tener una capacidad de escuchar también lo que nos pasa por dentro, pero al mismo tiempo, al pasarnos por dentro, nos está moviendo hacia afuera, ¿no? Es decir, que muchas veces la política como que expulsa todo lo que tiene que ver con intimidad o con sentimientos o con deseos, porque no sabe muy bien qué hacer con ellos. Y me parece que ahí, digamos, estamos perdiendo toda la fuerza, porque la fuerza es digamos, lo que podemos llamar el ser afectados por algo, ¿no? Es decir, que me parece que los que estáis aquí hablando estáis afectados por un barrio que amáis, estáis afectados por un ser querido con unas determinadas, digamos, condiciones que amáis, o con una experiencia del mundo como migrante que es la vuestra. Es decir, que hay una afectación, se parte de una afectación. Estoy afectado por el mundo de esta manera. Y al partir de ahí es lo que me hace capaz de generar una fuerza. Porque, digamos, el afecto puede transformarse en fuerza de transformación. Lo que me pasa puede ser transformado en una fuerza, porque es lo que me mueve, es lo que me lleva, ¿no? Entonces ahí hay una... Ahora me parece que hay también como un miedo a tener en cuenta todo eso, que, digamos, no es tan transparente como la moral, lo bueno, lo malo, lo ideológicamente correcto, la identidad. Entonces tendemos como a descartarlo, ¿no? Precisamente porque es un poco ingobernable y quizás nos situaría en una política que no conocemos, la política de los afectos, porque sería una política mucho más impura, ¿no? En realmente partir de lo que nos pasa. Y yo creo que debemos hacer una política más impura, un poco lo que decía Pablo también, el habitar no es idéntico, es entre grupos de gente que, no sé, pues por ejemplo, pues eso, pueden querer cosas distintas, pueden no encajar, puede haber tensiones, puede haber conflictos. Entonces, el hacer política, cualquier cosa desde la experiencia, es de alguna manera aprender un poco a movernos en lo incierto y en lo impuro, en lo que no se deja gobernar desde la norma exterior, desde la ideología, desde la moral, desde la identidad, porque lo que nos pasa no lo elegimos nosotros exactamente. Entonces, bueno, creo que hay un desafío en aprender a relacionarnos con la impureza. Temos aquí outra pregunta, a ver se alguén lle quere contestarlle. Que prácticas credes que poden ter potencialidade desde a vosa experiencia, dende o habitar, desde os movimentos, para presionar e causar cousas tamén no ámbito do gobernar? Alguén quere
decir algo? Hay un pensador que se llama John Holloway, que me parece muy interesante, que él dice que luchamos como en dos planos siempre. Por un lado, luchamos para que este mundo que hay sea más justo, más igualitario. Pero por otro lado, luchamos también por otro mundo distinto. Entonces me parece que es todo un desafío como combinar estas dos luchas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, las sufragistas, ¿no? Las mujeres quieren votar, quieren ser iguales. Entonces ese es un plano. Queremos que este mundo sea más igualitario, sea más justo. Los homosexuales quieren casarse. Queremos tener una igualdad, digamos, de derechos, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, queremos como una igualdad en términos del mundo que hay. El derecho de matrimonio, el derecho de voto, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, los movimientos no se agotan ahí. Queremos otro mundo. Otra manera, por ejemplo, de pensar el vínculo afectivo sexual, que no es exactamente o solo la del matrimonio. Otra manera de pensar la participación política, que no es el voto. Entonces me parece un desafío interesante, como que siempre que hay una lucha, luchamos en dos planos. Luchamos por mejorar el mundo que hay y luchamos por otro mundo. Por ejemplo, luchamos por más salario, es decir, porque hay una mejor distribución de la riqueza en el mundo que hay, pero luchamos también quizá para un trabajo que finalmente no se guíe por el salario, por otro tipo de organización del trabajo, ¿no? Entonces, como tener en cuenta que somos seres contradictorios y que actuamos en dos planos a la vez, para que sea mejor el mundo que hay, más justo, más igualitario, más distribuido, y también luchamos por un mundo distinto al que hay. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Si no, Amador, te pediría que hicieses una brevísima conclusión de esta charla y ya, bueno, nos vamos despidiendo, que ya casi es hora de comer. Bueno, pues no sé. Pues creo que siempre hablar desde la experiencia, pues es muy potente, tiene mucha riqueza, porque nuestra experiencia muy concreta contiene una riqueza enorme, la verdad. Hay otro filósofo que decía que el día a día de una persona contenía como más verdad que todos los libros acumulados en las bibliotecas, ¿no? Como que nuestra experiencia, si ponemos el ojo en ella, si nos centramos en ella, no solamente lo que nos proponen, ¿no?, que hay que poner la atención, ¿no?, la televisión, las peleas de los políticos, comentar la actualidad, el último trending topic, sino si somos capaces de poner la atención en nuestra propia experiencia, pues hay mucha riqueza, y me parece que es el caso de lo aquí expuesto, es lo que yo he sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, simplemente que me parece que todavía es todo un desafío como cambiar la política en otra cosa, ¿no? Me parece que ha sido muy interesante esta cuestión que traía Leticia sobre que una política del habitar, es decir, una política de la vida cotidiana, pues requiere también una militancia que no es la del activista que siempre está ahí, siempre está sacrificado, dispuesto, con energía disponible, porque nuestra vida no es eso, ¿no? Nuestra vida son momentos en los que hay que cuidar, momentos bajos, momentos en los que estamos deprimidos, en los que nos falta la energía, momentos en que queremos dedicarnos a otra cosa distinta, que no es exactamente la política, sino que puede ser otra faceta creativa, otra faceta de la vida. Entonces, no sé, el desafío de cómo actuar desde el habitar, actuar desde la vida, con sus ritmos, con sus tiempos, con sus momentos, pues nos obliga como a pensar una política de la complejidad, yo creo. Y me parece que muchas de las formas que tenemos de pensar, de actuar, son simplificaciones de la realidad que luego que por eso no duran, no logran, digamos, tener una fuerza, ¿no? Porque nuestra vida no se resume, por ejemplo, simplemente en un tiempo de activismo, de entrega total a una causa. Nuestra vida es más compleja, tenemos muchos vínculos, tenemos muchas afectaciones, ¿no? Entonces, pensar una política más cercana a la vida me parece que requiere reinventarlo todo.
el tiempo de la militancia, los espacios de la militancia, lo que es visible, lo que no es visible, lo que merece la pena, lo que no, lo que es un logro, lo que no, lo que... En fin, en ese desafío estamos, pero me parece que es el que merece la pena, la verdad. O sea que nada, muchas gracias por la conversación, yo me quedo bien contento. Pues nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas e a todos vos. Bueno, nada, a ver se podemos encontrarnos, non? Canto antes mellor. Un saúdo e outra vez grazas a Asociación M, as librerías que nos acompañaron estes días, a Berbiriana, a Tobeira de Oza. Nada, grazas a vos tamén por estar aí, e por participar, e por escoitar, e por aportar. Ata a próxima. Veña. Chao. Chao.